Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Bien, pues seguimos conociendo detalles, tratando también de colocar algunos antecedentes regionales respecto a lo que está ocurriendo con el coronavirus en esta parte del país. Y por supuesto los niños siempre son una parte importante, la mayoría de ellos, o prácticamente todos, están dentro de las casas. Recordemos, no hay clases hasta nuevo aviso, en un principio son 2 semanas, pero todos sabemos que esto va a ser mucho más extenso en el tiempo. Por eso hemos invitado a la doctora Loreto Tuele, que es infectóloga pediátrica del Hospital de Puerto Montt. Gracias por estar con nosotros. Evidentemente que nos interesa de la perspectiva profesional. Hay mucha información dando vuelta, no toda es exacta a través de las redes sociales, y la idea es ir conociendo de primera fuente, evidentemente, cómo ha ido evolucionando esta enfermedad, cómo está la situación acá en la región, desde la perspectiva, por supuesto, de profesionales como ustedes. Partamos de lo más básico, partamos justamente de los niños, de lo que es tu profesión. ¿Cómo hoy día, entendiendo que el grupo etario más complicado son los adultos mayores, desde el punto de vista de los niños, qué tantas posibilidades reales hay de que un niño se infecte y que esto sea probablemente un cuadro grave? Hola Juan Osvaldo, muchas gracias. La verdad es que gracias a Dios este virus, al igual que todos los virus que tienen alta contagiosidad, pueden ser transmitidos por todos los grupos etarios, ¿no es cierto? Pero sabemos que los niños, al ser más móviles, son un vector importante, y es por eso que una de las primeras medidas que se tomó fue justamente dejar a los niños en las casas, ya que eso evita las aglomeraciones de los niños, los papás ir a dejar a los niños al colegio, etcétera. Y fue una de las determinaciones fáciles dentro de todo lo difícil que ha sido tomar decisiones durante esta pandemia, ¿no es cierto?, de dejarlos en la casa. Por razones que todavía no tenemos bien claras, los niños no se infectan de manera grave. Sabemos que muchas personas se van a infectar dada la alta contagiosidad de este virus. Del 100% de las personas infectadas, alrededor de un 80% debería ser un cuadro más o menos moderado, ¿no es cierto?, o leve, que puede ser más bien tratado en la casa, y solo un 10 o un 20% podría requerir hospitalización, y no más de allá de un 5% debería complicarse de manera importante. Los niños se comportan un poco de manera diferente y en general tienden a ser un cuadro mucho más leve, como un resfrío moderado, ¿no es cierto?, y en general pueden ser tratados en las casas. Pero lo que va en nuestro país, y esto nosotros hemos ido aprendiendo lo que ha ido pasando también a nivel internacional, pero lo que va hasta el momento desde que partió la pandemia en nuestro país, ya tenemos un niño hospitalizado en un hospital cercano a la zona en Valdivia y que ha evolucionado de manera satisfactoria. Nosotros no tenemos hasta el momento ningún niño confirmado en nuestra zona, en nuestra región, pero evidentemente que al estar en las casas, en contacto con sus papás, y si las medidas de aislamiento no se hacen de manera correcta, con estos 20 casos que ya tenemos confirmados, si el N empieza a aumentar, eventualmente podríamos empezar a ver más niños con la infección del coronavirus. Dentro de lo que va de la literatura médica, científica, en estos pocos meses de que parte esto en China, efectivamente, ¿cuánto ha sido la población de niños complicados por la enfermedad? ¿Cuánta letalidad en niños, si es que la ha habido, digamos? Los números son bien bajos, no más allá de un 2% de los niños se infecta, y la mortalidad de los niños ha sido 0. Ni un niño se ha muerto, lo cual es bastante bueno. La infectividad es más baja. No sabemos bien todavía qué se verá, si hay algún grado de anticuerpos cruzados innatos de los niños o de los coronavirus de otro tipo. Esa es una información que da, me imagino, mucha tranquilidad a los padres, entendiendo lo que ha ocurrido de aquí hacia atrás, digamos. Evidentemente que esa es una información que da tranquilidad a los padres respecto a los hijos, pero no nos olvidemos que aquí lo que nos interesa es la población completa, y eso es un llamado sumamente importante que tenemos que hacer, que tenemos que ser muy responsables en la toma de decisiones, que ahora no lo estamos haciendo solo por los niños, como lo hacemos, ¿no es cierto?, en campaña de invierno, los grupos de riesgo que todos conocemos, ¿no es cierto?, pero este virus tiene la capacidad de contagiar a mucha gente, y contagiar desde antes de los síntomas hasta 48 horas antes de que aparezcan los síntomas, y por un periodo muy prolongado que se dice que es hasta 14 días, razón por la cual nosotros existe esta cuarentena que llamamos, ¿no es cierto?, pero que en realidad son 14 días, porque el virus puede ser excretado de manera muy prolongada en personas que se sienten muy bien y que creen que pueden estar haciendo muchas actividades, ¿no es cierto?, y por eso la importancia del llamado, que es lo más importante, a quedarse en las casas, llevar a cabo el aislamiento social, como les he llamado, de manera correcta,
Y ahora que vamos a empezar a tener más casos, ¿no es cierto? Los casos de coronavirus que se identifiquen, que esos casos sean aislados en su casa, que tengan una pieza, ojalá un baño individual, se les dé la alimentación, pero no estén en contacto directo con la familia, se les den las mascarillas para que puedan hacer aislamiento si van a estar a menos de 1 metro de contacto, que es ideal que no exista, para así evitar que por cada caso tengamos un clúster de nuevos casos, ¿no es cierto?, circulantes. Es por eso que este es un trabajo muy en conjunto que se hace desde el Hospital de Puerto Montt, con el laboratorio, con la Seremi, con el Servicio de Salud, para hacer todos los seguimientos de los casos, para poder aislarlos de manera correcta. Y por eso también desde el Ministerio se han creado, ¿no es cierto?, estas ideas de las personas que no se pueden aislar de manera correcta dadas las condiciones de vivienda que tenemos, ¿no es cierto?, sobre todo en nuestra región, que pueden ser más pobres, en lugares pequeños, que la lluvia no nos permite, ¿no es cierto?, hacer aislamiento o distanciamientos mayores. Justamente quería que nos entráramos en ese punto, porque efectivamente nuestra región de los lagos tiene una diferencia meteorológica importante con el resto del país. Hasta ahora no lo habíamos vivido, pero ya justamente comenzó la lluvia, viento, y que significa hacer fuego, tener condiciones probablemente de hacinamiento mayores, una temperatura distinta, cambios de temperatura. Bien sabemos las enfermedades justamente de virus se acrecentan en el invierno en Chile y particularmente en esta región. ¿Cómo se enfrentan las siguientes semanas teniendo este cuadro meteorológico? Supongamos que tenemos frío, que tenemos lluvia, en las casas. La idea es que las personas que tengan sospecha de infección o infección confirmada, ¿no es cierto?, se mantengan en sus casas aisladas en una pieza individual, como les decía, con idealmente un baño y siempre más de 1 metro y medio pieza de individual, distancia. baño propio, Claro, que no esté exacto. usando el mismo baño del resto de la casa. Y si eventualmente tiene que compartirlo, se haga un aseo como corresponde con agua, con cloro, una dilución normal que ocupamos, ¿no es cierto?, para hacer el aseo de las casas. Y si no, si eventualmente personas en situación de calle o personas institucionalizadas, ¿no es cierto?, la Seremi y el Servicio de Salud ya están viendo diferentes lugares donde eventualmente poder, así como se habla de los hospitales sanitarios, ¿no es cierto?, poder implementar algunos aquí en nuestra región, probablemente uno en Puerto Montt, uno en Puerto Vara, ir viendo según los N, porque esta semana en la que partió todo esto nos ha dado tiempo para prepararnos, nos ha dado tiempo a nosotros los clínicos para generar protocolos, al Servicio de Salud para implementar todos los N de camas, ventiladores, etcétera, y generar, ¿no es cierto?, un ambiente que nos permita enfrentar esto de una buena manera, lo cual nos da un cierto grado de tranquilidad porque hemos ido aumentando los casos, gracias a Dios los casos que hemos tenido, algunos han evolucionado de manera satisfactoria, ¿no es cierto?, algunos están aislados en sus casas, otros están en hospitalizados. De los 20 casos de la región, por ejemplo, ¿cuántos están en hospital o clínica y cuántos están en su propia casa, más o menos? Bueno, estos números van cambiando día a día, pero tenemos alrededor de 4 pacientes en las clínicas hospitalizados, 4 o 5, tenemos 3 pacientes en el hospital que han evolucionado de manera satisfactoria, algunos de ellos con mayor requerimiento de asistencia médica, ¿no es cierto?, pero la evolución ha sido favorable, gracias a Dios, en todos los casos, en los 3 que hemos tenido en el hospital. Tuvimos más inicialmente, pero estos se fueron, porque no se olvide que tuvimos el caso de este crucero que llegó. Sí, claro, que ahí solamente fueron 15, 16. Exacto, entonces eso nos ha aumentado los N y todo, pero nos permitió en cierto modo también prepararnos, irnos adecuando a cómo hacer los protocolos, el mismo hecho de que la protección personal del personal del hospital, cómo enfrentar al paciente, y eso ha ido evolucionando y estamos bastante bien organizados para poder enfrentar la mayor cantidad de casos que se nos van a venir, van a empezar a llegar, ¿no es cierto? Claro. Doctora, desmitificando justamente este tema, porque no necesariamente una persona que dé positivo en el coronavirus vaya a la casa significa que toda la familia se vaya a contagiar. No, claro, esa es justamente la idea. De hecho, la idea de hacer un buen seguimiento y que existan números donde uno pueda llamar para hacer el contacto y todo, es que si una persona tiene síntomas compatibles con un coronavirus, pueda acudir a un centro asistencial, no necesariamente a la urgencia del hospital, puede ir desde su CEFAM, en las clínicas privadas también. En todos estos lugares está habilitado para la toma de muestra del coronavirus, que viaja la muestra al hospital, que es el laboratorio centralizado, y si el paciente está en condiciones clínicas favorables de ir a su casa, se va a ir con las indicaciones sintomatológicas y se le va a contactar telefónicamente para darle el resultado del examen. Ahora, ¿cuánta posibilidad hay que entre que se le tomó el examen, se le dio el resultado,
pueda él efectivamente contagiar a otras personas sin saberlo. La idea es que si usted consulta con la sospecha de coronavirus desde el momento que se da de alta el registro asistencial, queda aislado en su casa, independiente del resultado, hasta que le llegue el resultado telefónico. Por lo tanto, se les dan las indicaciones de que tiene que estar en una pieza individual a más de 1,5 metros de sus familiares. Si no es así, ocupar la mascarilla, se les dan los elementos de protección personal correspondientes, se les instruye en el lavado de manos, el aseo del baño, cómo entregar la comida, etcétera. Se hace todo una educación al paciente para que el aislamiento sea correcto. Y hasta ahora ese proceso, esos protocolos, a juicio de ustedes, ¿cómo ha funcionado acá con la experiencia desde el punto de vista del hospital? Ahí de la gente que está... Evidentemente, hemos ido avanzando, ya está todo más protocolizado, podemos entregar ya más información, también desde el Ministerio llega mucha información que ya está de qué es lo que usted tiene que hacer en su casa, cómo tiene que aislarse, cómo debe cuidarse, hacer el higiene de toser, ¿no es cierto?, del lavado de manos. Lo más importante aquí, y el llamado es las cosas habituales que no hemos olvidado hacer, volver a hacerlas de manera correcta, ¿no es cierto? El aislamiento social, el no saludarnos de besos, lavarnos las manos cada vez que salimos, estamos en contacto con cosas que desconocemos, porque sabemos que el virus ahora, con mayor evolución de los días, hemos sabido que el virus puede permanecer vivo por muchas horas, incluso hasta un par de días, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de superficie y las características de esta. Entonces, el aseo de manos es fundamental, el lavado de manos con agua y jabón, no necesitamos alcohol gel. Si tenemos alcohol gel, perfecto, porque nos facilita para no estar siempre dependiendo del agua corriente, pero agua y jabón. Habiendo agua corriente y jabón es prioritario aquello, digamos. De todas maneras, porque aquí matamos el virus, lo arrastramos, quedamos bien limpios, ¿no es cierto? ¿Qué hay de verdad? Porque hay tanta recomendación que está circulando, sobre todo acá en el sur, usamos zapatos gruesos, qué sé yo, dejar el zapato fuera de la casa o en la entrada, tratar de asearse apenas ingresa a la casa, para ir disminuyendo riesgos. ¿Es efectivo? ¿Funciona? Sin lugar a dudas, si podemos extremar las medidas, ¿no es cierto?, de higiene, es beneficioso, sobre todo en casas pequeñas, donde si vamos a entrar con el zapato al mismo lugar donde vamos a pisar y después puede un niño pequeño estar jugando en el piso y ponerse en contacto en esa superficie, evidentemente que es aconsejable dejar ese tipo de zapatos, ¿no es cierto?, o ropa, lo mismo que hacemos nosotros el personal de salud. Cuando llegamos a nuestras casas, antes de salir del hospital, nos cambiamos de ropa, toda esa ropa se lava de manera independiente, ¿no es cierto?, para no haber contagio cruzado después, ahora con nuestras propias familias. Y es lo mismo que le recomendamos a las personas. No se trata de generar psicosis, sino que todo lo contrario, dar la información correcta para que podamos hacer las medidas que nos van a garantizar que vamos a estar aislados del virus, es decir, lavarnos las manos, toser de manera correcta, el aislamiento social fundamental, y esto es no visitas, no ir a comer a la casa del amigo, no juntarse sino que estar en la casa confinado, no salir a pasear el perro. Los amigos quieren hacer una parrilla, que están todos en la casa, juntémonos, entonces no sacar a pasear el perro, no salir a correr, no salir a... nada de esas cosas, porque hay superficies que desconocemos si pueden estar contaminadas o no. Entonces la idea del aislamiento social es en la casa, que es el lugar protegido, y si una persona tiene que salir a trabajar, lo ideal, ¿no es cierto?, es que pueda hacer un cambio de zapatos, de ropa, si desconocemos en qué estuvo en contacto antes, ¿no es cierto?, de tal manera que podamos estar dentro de nuestra casa en un ambiente protegido, y de ahí el llamado del aislamiento social es quedarse en la casa. Las mascarillas, el alcohol gel que tenemos acá, por ejemplo, ¿funciona? ¿Sirve? ¿Es un apoyo real en las circunstancias? Insisto, vuelvo a insistir, nuestra mirada, entendiendo que estamos en el sur, que tenemos ahí particularidades bien especiales, ¿no? El alcohol gel funciona, no hay ningún problema. El alcohol gel que tenemos, dependiendo de la calidad, después de 2 o 3 aplicaciones, a veces empiezan a quedar las manos pegajosas, por lo tanto yo siempre recomiendo no más de 2 o 3 aplicaciones de alcohol gel y luego lavado de manos con agua y jabón para el arrastre, ¿no es cierto? Si usted tiene las manos visiblemente sucias, no sirve de nada el alcohol gel, se tiene que lavar las manos con agua y con jabón. Las mascarillas se utilizan más bien en recintos donde estamos en mayor exposición, como es el recinto de salud, ¿no es cierto?, el hospital, los consultorios, o cuando vamos a estar a menos de 1,5 metros de contacto con el paciente, ¿no es cierto? O sea, si voy a un consultorio, si la gente va a vacunarse, si va a tener que ir por otro tipo de patología al hospital, hoy en día lo que ¿sería recomendable que vaya con la mascarilla? No necesariamente, porque si por ejemplo yo me voy a ir a vacunar, que en estos días, si estamos confinados en nuestras casas, no nos vamos a poner en contacto ni con coronavirus ni con influenza, por lo tanto el llamado es a quedarse en la casa. Pero pensemos que por alguna razón el paciente o la persona tiene que salir al centro asistencial. Si es capaz de mantenerse a 1,5 metros del funcionario que lo va a atender y después al momento del procedimiento el funcionario se va a poner la mascarilla, o es lo que estamos haciendo hoy en día, el paciente cuando llega a la urgencia le ponemos una mascarilla porque va a estar en contacto más directo con el personal de salud, ¿no es cierto?, para protegerlo él y protegernos nosotros. Pero para las acciones diarias de cada día, donde podemos ir a la esquina a comprar el pan, por ejemplo, que la idea es que nos organicemos para no ir todos los días,
la idea y se hace el aislamiento social del 1,5 metros. Entonces yo voy a una fila donde tengo que estar a 1,5 metros de la otra persona y cuando entro estoy a 1,5 metros de la otra persona, me deja esto aquí, yo me acerco, lo tomo, me voy y después me lavo las manos. Para hacer esas cosas corrientes no es necesaria la mascarilla. Es cuando vamos a estar a menos de 1,5 metros de distancia las personas, pero de eso depende de nosotros acostumbrarnos a hacer las cosas de manera Claro, porque hay correcta. cosas cotidianas que se siguen haciendo. Comprar el pan, por ejemplo, ya no es probablemente en el supermercado, pero a lo mejor en el almacén de la esquina, Claro. en que sí se puede juntar más gente de la habitual, Claro. porque el almacén Pero funciona más que el pero supermercado. ahí la El importancia- echar combustible, ir al cajero Claro. automático. Pero el cajero automático va a ser el lavado de manos porque va a estar en contacto con las teclas. Echar benzina, voy a estar a más de 1,5 metros de la persona, por lo tanto no es necesario. Si voy a ir al almacén, la idea es tener conciencia social. No me voy a hacer una fila que voy a estar a 30 centímetros de la otra persona. Todos más tengamos nuestro espacio y ahí no es necesario ocupar tanta mascarilla porque no hay a disposición tantas mascarillas. Porque sería muy fácil y decir, bueno, entonces ocupemos mascarilla y nos cuidamos todos. Pero seamos realistas, no existe CN de mascarillas para toda la población ante todo evento. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos de aplicar normas sociales que nos van a permitir estar aislados sin ocupar elementos como es la mascarilla, que son escasas en estos días, lo mismo que el alcohol gel. Entonces, más que volverse locos de salir a comprar una mascarilla, lo que recomiendo yo es que tengamos normas sociales de actuar que nos permitan estar a salvo, es decir, 1,5 metros de la persona con la que estoy, si me toca hacer una fila o tengo que ir a la farmacia, esperar a 1,5 metros de la siguiente persona y luego entro a la farmacia, hago mi compra, ¿no es cierto? Después llego a mi casa, me lavo las manos y estuve siempre protegido, porque estoy haciendo ahora un actuar social seguro. Y eso es lo que llamamos, por eso el aislamiento social. No salga si no lo necesita. Quédese en su casa y si lo hace, hágalo de manera correcta, porque lo más probable es que las pocas mascarillas que tenemos a disposición en el país las tenemos que dar en los lugares más importantes, que son los centros asistenciales, los hospitales, para atender a los pacientes con coronavirus, proteger nuestra población, pero para todo el resto de la población podemos hacer muchas medidas que están en nuestras manos, que tienen un costo cero. Aislarnos, estar a 1,5 metros de distancia de la otra persona, ¿no es cierto? Y si estoy en algún lugar donde evidentemente no puedo evitar el contacto con alguien que esté enfermo, estar a distancia, toser, ¿no es cierto? Como hemos, todas estas medidas muy de higiene social, ¿no es cierto?, que son muy importantes y que cobran mucha importancia por estos días. Claro, depende del material, el virus se comporta de una manera distinta, me imagino. Usted bien lo decía ahí, que puede permanecer entre horas y días. Acá en el sur, madera por todos lados. Casas de madera, mesas de madera, sillas de madera. La leña es parte de nuestro combustible más clásico. ¿Cómo se comporta el virus con la madera, por ejemplo? En términos de permanencia, de... Hay diferentes reportes, la verdad es que donde más permanece es en el acero, pero en plásticos y maderas en general son un par de horas, así que en general, si nosotros necesitamos estar en un lugar que sea más concurrido, pues podemos limpiar con un paño con agua y jabón, ¿no es cierto? O eventualmente agua jabonosa donde ponemos 4 litros de agua, ¿no es cierto? Y 50 cc de cloro y eso se hace una dilución. Y con esa agua limpiar, ¿no es cierto? Incluso 10 cc de cloro, perdón, en 4 litros es suficiente como para hacer un aseo de superficie doméstica y estar seguro. La verdad es que al pasar el paño con agua y jabón ya en general estamos bien. Y en la madera en general, como le digo, son un par de horas. ¿Qué pasa con la gente que vive en departamentos, que tiene lugares comunes como los ascensores, las escaleras? Bueno, ahí es donde entonces nuevamente las medidas de higiene social, de no ocupar la mano, sino ocupar el codo, ¿no es cierto?, para hacer uso de las manillas, tratar de tocar lo menos posible. En los ascensores pequeños nunca más de 2 o 3 personas, dependiendo de la distancia que le dé. Entonces, si uno ve que el ascensor está lleno, uno dice, no, me quedo, espero el próximo ascensor para irme tranquilo. En el fondo, son normas más bien sociales, de comportamiento social, que nos permiten hacer todo ese tipo de resguardos. Entonces, si yo toco con el codo, entonces pues llego a la casa, me lavo las manos, me saco la ropa, la echo al lavado, ¿no es cierto? Me voy protegiendo a mí misma con medidas muy simples. La locomoción colectiva, micros, por ejemplo, colectivos que se usa mucho en Puerto Montt, los minibuses entre Puerto Montt y Puerto Varas, donde efectivamente hay horarios en que la gente va a ir con más de 1 metro o menos de 1,5 metros de distancia. Bueno, debería tratar de evitarlo de todas maneras, porque evidentemente un colectivo no se asea continuamente, y aunque lo hagan porque cosas tales como el Lysoform y eso no dan ninguna seguridad porque no tenemos estudios que demuestren. Por lo tanto, se tiene que hacer aseo de arrastre en la superficie y la idea es mantener el metro de distancia con las otras personas porque si no, no hay ninguna seguridad. En el fondo uno tiene que tomar decisiones por uno que sean seguras. Si el colectivo ya hay 2 o 3 personas, probablemente no puede subirse a ese colectivo. Tiene que buscar otro medio de locomoción que le permita estar un poco más distanciado, ¿no es cierto? Y nuevamente, cultura cívica, cultura social respecto a cómo nos vamos a comportar para protegernos a nosotros, para eventualmente proteger a nuestros familiares de la infección.
Loreto, como infectóloga y como médico también, bueno, el colegio de la Orden de usted ha sido bastante crítico del actuar del gobierno, al menos los primeros días. Recién el fin de semana, la presidenta estuvo ahí en la mesa que convocaron justamente para estar junto al Ejecutivo respecto a las medidas que está haciendo el Ministerio de Salud. ¿Cómo evalúan ustedes como colegio médico también? Sé que es una socia más, digamos, pero acá en la región, por ejemplo, entendiéndolo desde el punto de vista profesional, ¿son las medidas adecuadas las que se está tomando hoy día? ¿Está todo el mundo alineado respecto a esas mismas medidas? Yo creo que el llamado más importante que tiene que hacer el colegio médico es lo que salió justamente declarado durante el fin de semana, que es a mantener las medidas, ¿no es cierto?, de aislamiento, que se entiendan bien, de la higiene, del lavado de manos, ¿no es cierto?, porque cada equipo asistencial, cada hospital de cada región se está preparando de la mejor manera que puede con lo que tiene, ¿no es cierto?, para hacerlo. Y yo también, funcionaria del Hospital de Puerto Montt, puedo dar fe que se están haciendo los protocolos, se está armando de la mejor manera. Entonces, nosotros fuimos uno de los primeros laboratorios que fue autorizado por el ISP para poder procesar muestras, por lo tanto, había un avance muy claro, por lo tanto, amplio, esa muy muestra rápido. de acá no tiene que ir a Santiago, Para se hace nada, directamente aquí en la nosotros región. fuimos de los primeros laboratorios que fuimos autorizados y también inicialmente éramos capaces de procesar 40 muestras, después 80 muestras, después 100 muestras y así cada día vamos creciendo. Entonces la verdad es que hemos avanzado muchísimo, pasos muy grandes y muy rápidos porque estamos todos en pro de esta pandemia, de enfrentarla de la mejor manera. Por lo tanto, yo doy fe, siendo funcionaria del hospital y también colegiada del colegio, que hay que tener claro que lo más importante es a la comunidad darle una tranquilidad, pero con educación. Entonces, que se están tomando las medidas correspondientes en todas las instancias para aumentar la capacidad diagnóstica, para darle cabida a todos los pacientes que necesiten consultar, pero que no hay que ir a los consultorios o a la urgencia con patología banal, porque yo veo que los niños siguen, por ejemplo, jugando en las casas, las camas elásticas que se pueden caer, fracturar, y ahora ¿dónde lo llevo? No lo podemos llevar porque el riesgo de infectarse coronavirus es altísimo. Entonces, hay que ser socialmente correcto. Lo que yo digo, cuando decimos aislamiento en la casa es estar tranquilo, evitar los riesgos, ¿no es cierto?, para evitar atochar las consultas en los CEFAM, en las urgencias de los hospitales, donde van a empezar a llegar todos los pacientes con síntomas respiratorios que vamos a tener que atender de una manera especial, donde tenemos que ponernos todos los elementos de protección y eso va a tomar más tiempo. Por lo tanto, probablemente las esperas van a ser más largas y no queremos tener tanta gente ahora junta tampoco. Entonces, es sumamente importante eso, no ir a consultar por patología crónica, ¿no es cierto?, sino que realmente ocupar nuestras instancias de salud ahora para lo que realmente nos importa, que es mantenernos sanos del coronavirus y las otras patologías que hemos siempre estado, seguir las dietas, seguir con los medicamentos, seguir su régimen de tratamiento adecuado. Claro, no ir por otra situación que podría esperar perfectamente varios meses. Exactamente. Ahora, doctora, frente ya que tocó el tema nuevamente de los niños, claro, muchas mamás de repente nos dicen, oye, pero mi hijo le dio fiebre, no sobre 38, 37 y medio, tiene un poco de tos, tiene romadizo. Ese niño tiene un resfriado común, tiene una gripe común. Bueno, esto es lo mismo que se está definiendo a cada momento del caso sospechoso, ¿no es cierto?, que inicialmente se cambiaron los criterios y ahora probablemente no sabemos si pueden volver a cambiar, ¿no es cierto?, pero también tenemos que tener claridad de que en esta época también existen otros virus circulantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, el llamado es que si el niño tiene una patología como un resfrío común y está bien, sin fiebre, puede estar siendo evaluado en la casa, ¿no es cierto? ¿Cuándo enciende las alarmas la mamá? Cuando debe encenderlas? Cuando el niño tiene fiebre por más de 24 horas de manera sostenida y tiene síntomas respiratorios, ¿no es cierto?, que son mayores, es decir, tiene dificultad respiratoria, tiene más tos, o si es un niño asmático, requiere más de sus inhaladores, en el fondo algo que lo descompensa de su basal, de la patología basal, ¿no es cierto? Esos son los pacientes que deben ir a consultar, ¿no es cierto?, para poder ver si necesitan alguna terapia extra, ya sea de sus broncodilatadores, de la patología base, y para poder eventualmente tomarle el examen si nos parece que está en un riesgo, ¿no es cierto? En este momento no vamos a poder tomarle al 100% de los pacientes probablemente que consulten con patología respiratoria si tienen o no el coronavirus, porque la indicación es el aislamiento. Lo más importante es que si usted tiene un niño que empieza con síntomas respiratorios pero está bien y usted puede manejar la temperatura y usted lo ve que evoluciona bien, manténgalo en la casa. ¿Qué es manejar la aislado. temperatura? ¿Más de cuánto y por cuánto tiempo? Temperatura se define como 38 grados Celsius y eso se maneja en los niños con paracetamol, 2 gotas por kilo, ¿no es cierto?, cada 6 horas, o diclofenaco, ¿no es cierto?, 1 gota por kilo, que es lo que ocupamos normalmente las mamás para el manejo de las temperaturas, y eso lo maneja la mamá en la casa. Si la mamá nota que el niño no evoluciona de manera satisfactoria, debe consultar entonces ahora para ver si necesita algún tipo de examen extra. Porque al final del día,
como le decía, probablemente muchos pacientes se van a ir aislados y les vamos a decir, usted tiene una patología compatible con coronavirus, pero lo más importante es que permanezca aislado usted y su grupo familiar por los próximos 14 días, porque a medida que vayamos aumentando la capacidad diagnóstica probablemente la vamos a poder hacer a todos, pero en este momento no nos da el laboratorio para todos los sintomáticos respiratorios, entonces vamos a empezar a hacer lo que nosotros llamamos un triage, que vamos a evaluar cuál tiene más riesgo y a los otros que están de manera estable, los vamos a mandar a su casa para que sean evaluados, ¿no es cierto?, después de manera remota y viendo cómo evolucionan. Pero si yo tengo un resfrío común y no he tenido ningún riesgo de tener una infección por coronavirus, lo importante es que me quede en mi casa, no me ponga en contacto con otras personas, no infecte a otras personas y maneje mi cuadro de manera correcta. Si existe ahora alguna... Y no colapse el sistema, que me imagino que es que esa es la idea, fondo, ¿no es cierto? ¿no? Porque vamos a tener otros virus también circulantes. Ahora, si el paciente tiene dificultad respiratoria, está con más tos, su patología va a estar descompensada, evidentemente que tiene que ir a buscar ayuda médica, ¿no es cierto?, a un consultorio, a un CESFAM, a la urgencia, ¿no es cierto? Pero la idea es un llamado de calma porque de repente, ante cualquier síntoma, la mamá o el papá o el adulto... No se olviden que el 80% de los coronavirus van a evolucionar de manera satisfactoria como una infección respiratoria alta. Por lo tanto, uno puede esperar 24, 48 horas y evaluar cómo estoy. ¿Realmente necesito ir? O si no, me quedo en la casa, me aíslo para que eventualmente, si tengo un coronavirus, no se lo traspase a nadie más, ¿no es cierto? Y después voy mejorando, pero si no, voy a buscar ayuda médica, ¿no es cierto? Pero la idea tampoco es ante cualquier síntoma partir corriendo porque si no vamos a tochar la urgencia y si no vamos a ser capaces de dar respuesta a todo el llamado. Entonces, yo insisto, lo que hemos hecho siempre, de evaluar, ¿no es cierto?, por 24 o 48 horas si el paciente está en buenas condiciones, dar los antipiréticos, mantenerse hidratado y si no, consultar. Se le van a responder y yo sé que el servicio de salud, ¿no es cierto?, está tratando y ya va a sacar un teléfono, ¿no es cierto?, en el cual uno puede llamar en la zona para dar respuesta a las preguntas justamente de este tipo. ¿Cuándo consulto? Una especie de teleconsulta, ¿no? Exactamente, y esa es la idea, ¿no es cierto? Porque ¿cuándo consulto? ¿En qué momento consulto? Ir solucionando todas estas cosas para que la comunidad esté tranquila también, que estamos haciendo todo lo que es necesario para dar respuesta a la demanda que nos va a generar, porque ahora ya hemos empezado, ¿no es cierto?, pero probablemente esto va a seguir aumentando, claro. Y tenemos que dar respuesta... Mes de abril, mes de mayo incluso. De la mejor manera. Y estamos preparados, por ejemplo, para un aumento, claro, probablemente de influenza, de coronavirus y de otros con niños en esta región de los lagos. Y por eso mismo el llamado del aislamiento es tan fundamental para evitar la circulación. Si yo no me expongo, no me voy a infectar y no voy a infectar a otros. Y eso es coronavirus, influenza, por lo tanto, las clases deberían estar por bastante más tiempo suspendidas, ¿no? Yo creo que vamos a tener que ir evaluando según los N, ¿no es cierto?, que vayan dando, porque por lo demás cada región se comporta de manera diferente. Usted ve que hay regiones que no tienen ningún caso y esas regiones norte, están, y ahí se hacen, ¿no es cierto?, bloqueos regionales y los mantienen libres, mientras que otras hemos tenido muchos más casos por casos puntuales como tener un crucero o personas que salen y se exponen, ¿no es cierto?, y exponen a un gran grupo de comunidad, a una comunidad muy grande. Entonces, por eso la importancia de la conciencia, de ser... Una seremia de salud en Temuco que contagió a todo el gobierno. El juicio, los periodistas, ¿no es cierto? Entonces, el juicio personal de no estoy bien, me voy a quedar en mi casa, me voy a aislar, voy a lavarme bien las manos y si no me siento bien voy a ir a consultar. Eso es fundamental. Bien, pues gracias, hasta una próxima oportunidad. Evidentemente que queremos siempre estar reforzando muchas de estas ideas, probablemente estas recomendaciones, usted las conoce, pero es necesario estar día a día haciéndolo, entendiendo además que hay mucha gente en sus casas viendo medios de comunicación, viendo televisión, viendo las redes sociales, pero lo importante es que esas recomendaciones vengan de profesionales del área que están trabajando en el día a día, como Loreto Tuele, que es allí infectóloga pediátrica del Hospital de Puerto Montt y además en este caso también como médico del Colegio de la Orden, que han estado trabajando arduamente por tener información. Han hecho unos videos ustedes individualmente, incluso para colocarlo en las redes sociales, ¿verdad? La idea y lo más importante para nosotros el mensaje es la educación con información correcta, ¿no es cierto?, de aislarse y ser enfático en eso. Yo creo que la mejor terapia, tratamiento y vacuna que podemos tener en el fondo es el aislamiento. Por lo tanto, esa es la clave de cómo vamos a enfrentar el coronavirus, es que nuestra sociedad tenga la capacidad de entender que debe aislarse de manera completa y correcta en su casa, ya sea que tenga una sospecha de un caso, tiene un caso confirmado o están sanos. En todas las etapas tiene la indicación del aislamiento para mantenernos sanos y así poder llevar un invierno de la mejor manera.
Bien, pues ahora sí, Loreto Tuele, gracias, hasta una próxima Muchas oportunidad. gracias. Pediatra e infectóloga ahí del Hospital de Puerto Montt. Junto a ella le decimos gracias a ustedes también y nos reencontramos en cualquier instante aquí con Vértice TV y la televisión regional. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.